Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Hablamos del recorte de seguridad, fin de semana que también dejó números complejos para la seguridad en nuestro país, y dentro de este recorte aparece el plan, Calle sin Violencia. Sí. Plan que estaba dentro de los destacados del gobierno anterior. Sí, y la política nacional contra el crimen organizado también se habló de bajar el presupuesto dentro de este gobierno que, si no me equivoco, no sé si ustedes tendrán las mismas percepciones, Turnina y Turnino, la gran bandera de lucha, digamos, de campaña de José Antonio Kast fue la seguridad. ¿Y qué ha pasado en seguridad ahora, diputado? ¿Qué ha pasado? Se habla de descontinuar lo que dice Francisco Ganego, Calle sin Violencia, la política nacional contra el crimen organizado. Hemos visto números más bien altos en turbazos, 2 secuestros, crímenes, asesinatos, 10 creo que hubo en 2 semanas. Entonces, ¿cómo se justifica o cuál es el raciocinio de recortar presupuesto de seguridad siendo que tenemos esta realidad y siendo que la bandera de lucha del gobierno de José Antonio Kast fue mano dura y ahora sí vamos a tener seguridad en las calles? Es súper interesante. A mí esto me molesta harto porque lo advertimos de una manera como bien categórica. Pero quiero ir para atrás, si ustedes me permiten. No sé qué hora es en Putaendo, pero... La misma acá, solo vamos a esperar a los panelistas. ¿Podemos mandarle de nuevo un saludo al Quiroz Bueno? Estuve con don Mauricio, creo, el alcalde de Putaendo, en la feria del libro. Gran alcalde. Le mandamos un saludo que nos ve todos los días. Sí, así que me saludo al Quiroz Bueno. Quiero ir para atrás. El gobierno del presidente Boric asume en un momento en donde efectivamente la seguridad en Chile era, yo creo que el principal problema del país. Yo creo que eso no es un invento de la derecha. Mis representados me dicen, o sea, más allá de la discusión sobre justicia e injusticia, si no puedo llegar al paradero y si escucho una balacera en la noche, le tengo que explicar a mi hijo lo que es una balacera, y si llego a tener que decirle, bájate de la cama y anda al piso, es que estamos mal, es que no hay nada más que conversar. Y eso es bien importante que la izquierda, la derecha y el centro lo comprendan. Si tu hijo está en el suelo porque hay una balacera, toda otra conversación se vuelve secundaria. Justicia, injusticia, impuestos, lo que sea, ¿ya? Y efectivamente esa crisis estalla en el gobierno del presidente Boric, porque la derecha en el plebiscito constitucional se une de una manera que nunca habíamos visto. Y cuando digo la derecha, turninos y turninas, no me refiero a los partidos, no me refiero a RN, Partido Republicano, etc. Me refiero a Copesa, Mercurio, Grupo Angelini, Grupo Luxich, ¿no? Se unen de verdad para generar una instalación de un relato, que es decir, la disputa que tenían los manifestantes del estallido con Carabineros los hace equivalentes a la delincuencia organizada, crimen, carteles, narcotráfico internacional, etcétera, porque también está contra la policía y contra la ley, ¿ya? Y eso les permitió decir, como este gobierno tenía una posición de simpatía o de adhesión al estallido social, este gobierno es pro delincuente, es pro sicario, es pro carteles, es pro tren de Aragua, etcétera. Y tuvieron una capacidad de instalación extraordinaria, y ese relato le impacta al gobierno en la cara, y ahí pasa algo bien importante. Se convierte en el gobierno cambia su programa para poder financiar a una institución policial de Chile, que era Carabinero, y la PDI también un poco, que estaba desfinanciada, porque la derecha durante muchos años había puesto las palabras como se les acabó la fiesta, vivan los carabineros, estoy con ustedes, se vestían de carabineros, hacían así, les llevaban torta para el cumpleaños, etcétera, pero no pusieron los chalecos antibalas, las armas, los vehículos, los sistemas de inteligencia, los GPS. Y entonces el presidente Boric y la ministra Tobá principalmente, el ministro Cordero después, hacen una inversión de dinero extraordinaria, aumentan en un 16,4% el presupuesto en Carabineros y termina siendo el tema de ese gobierno. La capacidad de instalación de relato de la derecha es real, lo que no quita que la crisis de seguridad también es real. Pero la derecha logra que hablemos todo el día de la crisis o que bajemos la conversación de la crisis. Y si ustedes ven la encuesta acá, no traje ahora el número, la vamos a analizar. La preocupación por la delincuencia bajó drásticamente desde el instante en que José Antonio Kast es electo hasta el día de hoy. Sin embargo, los homicidios han subido por primera vez en mucho tiempo, porque los 3 años que gobernó el presidente Boric, los últimos 3, digamos, los 3 que gobierna con su propia ley de presupuesto, todos los años bajaron los homicidios respecto al año anterior. Y nosotros dijimos, la derecha tiene puro eslogan. ¡Mano dura! ¿Pero qué significa mano dura?
¿Qué significa que un político golpee la mesa y diga mano dura con los delincuentes? No significa nada. Para poder frenar la delincuencia tú necesitas inteligencia, estudio, institucionalidad, prevención, mucho dinero, tecnología en la frontera, cámaras con seguimiento biométrico en todo el país que con inteligencia artificial puedan encontrar a las personas y generar persuasión. Necesitas que Carabineros esté bien formado. Necesitas capacitar a las policías. No frases rimbombantes. Y nosotros le dijimos, José Antonio Kast tiene puras frases rimbombantes, puro cárcel en el desierto, etc. Y además había un absurdo total en su discurso, porque por un lado estaban enamorados de Milei diciendo recorte, menos Estado, y por otro lado, ¿quién tiene que enfrentar al narcotraficante? Un Estado robusto, un Estado firme. Y ese, como amor a Milei y amor a Bukele al mismo tiempo, les empieza a chocar desde el día 1. ¿Por qué? Porque nos dicen, todo este gobierno se va a tratar de seguridad. La gente de mi distrito que votó por José Antonio Kast, que alguna votó por mí también, por distintos motivos cada uno, Claro. votó principalmente por él por motivos de seguridad. Llega el primer día y no tenían ministro. Po. ¿Se acuerdan? Sí. Que se demoraron un montón. Y en segundo lugar, lo primero que le dicen a la ministra de... Lo primero que le dice el gobierno a la ministra de Seguridad es recorte. Baje el 3% del gasto. La primera acción del ministerio, del gobierno de Kast en seguridad, fue instruirle a la ministra a que gaste menos. Después lo retrotrajeron, porque la ministra en público, algo inédito y que no fue escandaloso, dijo, estoy luchando contra mi gobierno para no tener que bajar el 3%. No lo dijo en esas palabras, yo lo estoy traduciendo de una manera más Ya, pero no será teatro provocativa. en Chilevisión esto. Es que a veces de verdad que lo pienso. Siento que nos están haciendo una marihuana completa. Total. Como, Y después oye, ella anuncia y dice, logré. Le dice al Claro, país, ¿cachai? logré que no me recortaran. Pero ¿cómo la Claro. primera ¿Y contra instrucción? quién? Es que- Después, Contra ellos mismos. claro. segunda acción en seguridad de este gobierno. Que la ministra sacó a una persona de la PDI de una manera La totalmente señora Peña. sospechosa y discutible y que evidentemente tenía que ver con un conflicto personal de ella y que no tenía que ver con la seguridad del país. Tercera acción que le he visto en seguridad a este gobierno, que aparece una subsecretaria y que dice dos cosas en prensa. En una entrevista con la Carla Zunino y ahora en una entrevista en la tercera, ¿no? Ujú. Que dice, nosotros le estamos entregando más claridad a la gente sobre los delitos para que la gente pueda tomar las medidas que corresponden. Perdón. Yo entiendo que quieran privatizar la salud, privatizar la educación, porque además ellos quieren privatizar la salud porque tienen contacto con los dueños de la salud privada. Claro. Quieren privatizar la educación porque quieren ganar plata con la salud privada. Quieren privatizar las pensiones porque ellos mismos son los que le meten a sus empresas plata de la AFP. ¿Pero quieres privatizar la seguridad? ¿Me estás diciendo que son los chilenos y chilenas de a pie los que tienen que pensar una solución a la balacera? No, pues señores, eso lo tiene que hacer el Estado. Por más que usted le tenga tirria a esa palabra. Las armas no tienen que estar en manos de los ciudadanos, tienen que estar en manos del Cuerpo de Carabineros de Chile. ¿Ya? Y la cuarta declaración que hace esta subsecretaria de Seguridad es el gobierno anterior dejó abandonado a Carabineros. Ya. Pónganse serio. Pónganse serio. Es inargumentable que el gobierno anterior haya dejado abandonado a Carabineros si aumenta en un 16% el presupuesto. Aumentó la cantidad de carabineros que ingresan, aumentaron los vehículos, aumentaron las armas, aumentaron los carros, No, lo aumentaron cambiaron. los vehículos blindados. Claro. Y eso lo digo con cierta molestia, porque esa plata fue efectivamente redirigida. Y yo estoy de acuerdo con que esa plata se haya invertido en carabineros, pero es plata que no se invirtió en viviendas sociales. Es plata que no se invirtió en listas de espera. Es plata que no se metió en el CEFAM. Entonces, si decidimos poner esa plata ahí, no puede venir una subsecretaria a decir con ese desparpajo, no, los dejaron abandonados. No, pues señores, si no estamos hablando de adjetivos ni de opiniones, estamos hablando de matemáticas, de números, de dinero constante y sonante, perdón. Diputado Gonzalo Vinter en turno en vivo para ir cerrando porque ahora sí llegaron los, Sí, los vi. panelistas. Vi a Alvarito. Valenzuela y Valenzuela Mazo. hice el gesto. Yo voy Hice el gesto acá de transmitir, de como respeto. diría ahí. Ahora, ¿quién Es así. podrá defendernos? ¿En qué está el Congreso? ¿En qué está la oposición con todos estos datos que hemos puesto sobre la mesa? El plan Quirós o la mega reforma se rechaza, se aprueba. Tenemos al PDG diciendo ahí que depende si se firma París 2030. ¿Cuál es el rol de la oposición ahora con todo, incluso ahora estos nuevos
mega recortes en estos oficios. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar la gente de la A oposición? ver, en primer lugar, la gente tiene que ver estos programas para escuchar a Valenzuela Mazo y a ¿cómo se llama? A Pablo Borque y a Danilo Díaz. O sea, Danilo Herrera. Danilo Herrera. Danilo Herrera. ¿Quién es Danilo Díaz? El periodista deportivo. Ah, no es el trovador. No, pues Alberto Jesús Es López. Alberto Jesús López. Ya, perdón. Para entender más o menos cómo funciona el sistema, porque también la gente a mí muchas veces me encara con cierta impotencia y me dice, pero frénalo. Po. Claro. Frénalo. ¿Ya? Y no es tan sencillo, porque uno puede hacer muchas cosas, pero hay un momento en que los votos se cuentan en el Congreso. Y que no se miden por la ferocidad de los diputados, por la valentía, la gallardía o la capacidad discursiva. No se mide por la métrica del sonido de mis discursos, Claro. sino que se cuentan. ¿ya? Ujú. Hay Todos los cosas que votos sí- valen uno. hay cosas que sí podemos hacer. Primero, estar unidos. Y ahí yo te diría que desde la DC hasta el PC hay una coordinación permanente, especialmente en los tres partidos grandes de izquierda, que son el PC, el PS y el Frente Amplio. Hay una coordinación estrecha y firme. Y con el PPD y la DC también, en tener la claridad de que más allá de que todos puedan tener ganas de mostrarse como una oposición dialogante, como una oposición que entienda la necesidad de que el país tenga inversión, esto es muy malo para el país. Y no me digan, pucha, diputado, tenemos que esperar 4 años más. Porque si esto se aprueba, el próximo gobierno está escuálido. No le entra plata. O sea, y se tiene- rechaza desde la Y oposición. tiene el eso. poder económico de un actual alcalde rural, pero con las expectativas de un país en vías de desarrollo. Por lo tanto, si esto se aprueba, el próximo gobierno es un desastre. Lo segundo que tenemos que hacer, aparte de estar unidos, es estudiar esto en profundidad y transmitírselo a la ciudadanía, para que el pueblo se involucre, porque yo estoy totalmente seguro que si la totalidad de los chilenos leyeran las 203 páginas, esto no se aprueba. Entonces tenemos que hacer un trabajo de transmisión. Lo tercero es transmitir a la gente que también se tiene que organizar. Y organizar no necesariamente significa hacer una barricada, por favor. Organizarse muchas veces es juntarse a estudiar, hacer una declaración, promover las ideas, difundir las ideas en tu barrio, con tus vecinos, etc. Tener un streaming, abrir tu Micrófonos. celular y grabarte. Esto ya lo he dicho en turno, lo voy a decir de nuevo. Cuando José Miguel Carreras fue a Estados Unidos a pedir ayuda y financiamiento para poder sacar a los realistas de Chile, para derrotar al Imperio Español en Chile, hizo una lista de todo lo que necesitaba. Venían fusiles, soldados, barcos, etc. ¿Y qué era lo primero? No sé. Una imprenta. Y luego Neruda en el canto general le dijo, abres una imprenta, imprimes balas. Abres un streaming, imprimes balas. Te compras un micrófono, imprimes balas. Transmitir, informar, promover que el pueblo se haga parte de este debate. Y obviamente que si se llegara a aprobar la idea de legislar, también tenemos que intervenir en el debate con cosas que de repente se pueden ajustar. O sea, por ejemplo, que el subsidio al empleo sea solo para pymes. Porque el subsidio al empleo que están proponiendo, el 30% de los trabajadores formales están en grandes empresas. Por lo tanto, es plata que va a ir del Estado directamente al dueño Ujú. de Cencosud. O, por ejemplo, que la invariabilidad tributaria, que no la pudimos conversar hoy día, el próximo Ujú. lunes seguimos, a mí me parece una aberración de la forma en que está planteada, que no sea para proyectos de 50 millones de dólares, sino que sea para proyectos de 350, 400 millones de dólares. O que sea para ciertos proyectos, por ejemplo, energía renovable, para que no quedemos dependientes del petróleo y no estemos todo el día pensando, abrieron o cerraron el estrecho de Hormuz, sino que seamos dependientes de países que tienen condiciones naturales para energías renovables, como por ejemplo, Chile. Diputado, Vamos, muchas eso. gracias. Muchas gracias. Lo esperamos el próximo Gracias a lunes. ustedes. Lunes para- Entonces, Espero haber podido hacer un aporte. un Siempre. aporte totalmente. Un aplauso para Gonzalo Gracias. Víctor, que retoma sus cátedras en turno en vivo.